Hola chicos, hoy les traje un cuento que habla de historia, un cuento que habla sobre la dictadura. El título es La composición. El autor, Antonio Skármeta. Que lo disfruten. El día de su cumpleaños, a Pedro le regalaron una pelota. Pedro protestó porque quería una de cuero blanco con parches negros, como las que pateaban los futbolistas profesionales. En cambio, esta de plástico le parecía demasiado ligera. Uno quiere meter un gol de cabecita y la pelota sale volando. Parece pájaro por lo liviana. Mejor, le dijo su papá. Así no te aturdes la cabeza. Y le hizo un gesto con los dedos para que callara, porque quería oír la radio. En el último mes, desde que las calles se llenaron de militares, Pedro había notado que todas las noches el papá se sentaba en su sillón preferido, levantaba la antena del aparato verde y oía con atención noticias que llegaban desde muy lejos. A veces venían amigos que se tendían en el suelo, fumaban como chimeneas y ponían las orejas cerca del receptor. Pedro le preguntó a su mamá: ¿por qué siempre oyen esa radio llena de ruidos? Porque es interesante lo que dice. ¿Qué dice? Cosas sobre nosotros, sobre nuestro país. ¿Qué cosas? Cosas que pasan. ¿Y por qué se oye tan mal? La voz viene de muy lejos. Y Pedro se asomaba soñoliento a la ventana, tratando de adivinar por cuál de los cerros lejanos se filtraría la voz de la radio. En octubre, Pedro fue la estrella de los partidos de fútbol del barrio. Jugaba en una calle de grandes árboles y correr bajo su sombra era casi tan delicioso como nadar en el río en verano. Pedro sentía que las hojas susurrantes eran un estadio techado que lo ovacionaba cuando recibía un pase preciso de Daniel, el hijo del almacenero. Se filtraba como Pelé entre los grandotes de las defensas y chuteaba directo al arco para meter el gol. ¡Gol!, gritaba Pedro y corría a abrazar a todos los de su equipo, que lo levantaban por los aires, porque, a pesar de que Pedro ya tenía 9 años, era pequeño y liviano. Por eso todos lo llamaban Chico. ¿Por qué eres tan chiquito?, le decían a veces para fastidiarlo. Porque mi papá es chiquito y mi mamá es chiquita. Y seguramente también tu abuelo y tu abuela, porque eres requete chiquito. Soy bajo, pero inteligente y rápido. En cambio tú, lo único que tienes de rápido es la lengua. Un día Pedro inició un veloz avance por el flanco izquierdo, donde habría estado el banderín del córner si esa fuera una cancha de verdad, y no la calle entierrada del barrio. Llegó frente a Daniel, que estaba de arquero. Simuló con la cintura que avanzaba. Pisó el balón hasta dormirlo en sus pies. Lo levantó sobre el cuerpo de Daniel, que se había lanzado antes, y suavemente lo hizo rodar entre las 2 piedras que marcaban el arco. ¡Gol!, gritó Pedro, y corrió hacia el centro de la cancha, esperando el abrazo de sus compañeros. Pero esta vez nadie se movió. Estaban todos clavados, mirando hacia el almacén.
Algunas ventanas se abrieron. Se asomó gente con los ojos pendientes de la esquina. Otras puertas, sin embargo, se cerraron de golpe. Entonces Pedro vio que al padre de Daniel se lo llevaban 2 hombres, arrastrándolos, mientras un piquete de soldados lo apuntaba con metralletas. Cuando Daniel quiso acercársele, uno de los hombres lo contuvo, poniéndole la mano en el pecho. «Tranquilo», le dijo. Don Daniel miró a su hijo. «Cuídame bien el negocio». Cuando los hombres lo empujaban hacia el jeep, quiso llevarse una mano al bolsillo, y de inmediato un soldado levantó la metralleta. «¡Cuidado!». Don Daniel dijo: «Quería entregarle las llaves al niño». Uno de los hombres le agarró el brazo. «Yo lo hago». Palpó los pantalones del detenido, y allí, donde se produjo un ruido metálico, introdujo las manos y sacó las llaves. Daniel las recogió en el aire. El jeep partió y las madres se precipitaron a la calle, agarraron a sus hijos del cuello y los metieron en sus casas. Pedro se quedó cerca de Daniel, en medio de la polvoreda que levantó el jeep al partir. ¿Por qué se lo llevaron? Daniel hundió las manos en los bolsillos y apretó las llaves. «Mi papá está contra la dictadura». Pedro ya había escuchado eso de «contra la dictadura». Lo decía la radio por las noches, muchas veces, pero no sabía bien qué quería decir. «¿Qué significa eso?». Daniel miró la calle vacía y le dijo como en secreto: «Que quieren que el país sea libre, que se vayan los militares del gobierno». «¿Y por eso se los llevan presos?», preguntó Pedro. «Yo creo». «¿Qué vas a hacer?». «No sé». Un vecino se acercó a Daniel y le pasó la mano por el pelo. «Te ayudo a cerrar», le dijo. Pedro se alejó pateando la pelota, y como no había nadie en la calle con quien jugar, corrió hasta la otra esquina a esperar el autobús que traería a su padre de regreso del trabajo. Cuando llegó, Pedro lo abrazó y el papá se inclinó para darle un beso. «¿No ha vuelto aún tu mamá?». «No», dijo Pedro. «¿Jugaste mucho?». «Un poco». Sintió la mano de su papá que le tomaba la cabeza y la estrechaba con una caricia sobre la camisa. «Vinieron unos soldados y se llevaron preso al papá de Daniel». «Ya lo sé», dijo el padre. «¿Cómo lo sabes?». «Me avisaron por teléfono». «Daniel se quedó de dueño del almacén. A lo mejor ahora me regala caramelos», dijo Pedro. «No creo». «Se lo llevaron en un jeep, como esos que salen en las películas». El padre no dijo nada. Respiró hondo y se quedó mirando con tristeza la calle. A pesar de que era de día, solo la atravesaban los hombres que volvían lentos de sus trabajos. ¿Tú crees que saldrá en la televisión?, preguntó Pedro. ¿Qué?, preguntó el padre. ¿Don Daniel? No.
Esa noche se sentaron los tres a cenar, y aunque nadie le ordenó que se callara, Pedro no abrió la boca. Sus papás comían sin hablar. De pronto la madre comenzó a llorar, sin ruido. ¿Por qué está llorando mi mamá? El papá se fijó primero en Pedro y luego en ella, y no contestó. La mamá dijo: «No estoy llorando». «¿Alguien te hizo algo?», preguntó Pedro. «No», dijo ella. Terminaron de cenar en silencio y Pedro fue a ponerse su pijama. Cuando volvió a la sala, sus papás estaban abrazados en el sillón, con el oído muy cerca de la radio, que emitía sonidos extraños, más confusos ahora por el poco volumen. Casi adivinando que su papá se llevaría un dedo a la boca para que se callara, Pedro preguntó rápido: «Papá, ¿tú estás contra la dictadura?». El hombre miró a su hijo, luego a su mujer, y enseguida ambos lo miraron a él. Después bajó y subió lentamente la cabeza, asintiendo. ¿También te van a llevar preso? No, dijo el padre. ¿Cómo lo sabes? Tú me traes buena suerte, chico, sonrió. Pedro se apoyó en el marco de la puerta, feliz de que no lo mandaran a acostarse como otras veces. Prestó atención a la radio, tratando de entender. Cuando la radio dijo «la dictadura militar», Pedro sintió que todas las cosas que andaban sueltas en su cabeza se juntaban como un rompecabezas. «Papá», preguntó entonces, «¿yo también estoy contra la dictadura?». El padre miró a su mujer, como si la respuesta a esa pregunta estuviera escrita en los ojos de ella. La mamá se rascó la mejilla con una cara divertida y dijo: «No se puede decir». «¿Por qué no?». «Los niños no están en contra de nada. Los niños son simplemente niños. Los niños de tu edad tienen que ir a la escuela, estudiar mucho, jugar y ser cariñosos con sus padres». Cada vez que a Pedro le decían estas frases largas, se quedaba en silencio. Pero esta vez, con los ojos fijos en la radio, respondió: «Bueno, pero si el papá de Daniel está preso, Daniel no va a poder ir más a la escuela». «Acuéstate, chico», dijo el papá.